que aquellos que no se pudieron sumar, recuerden que yo esto voy a anotar quienes no estuvieron y bueno, voy a seguir después el material cuando solucione. Le decía a los chicos, no sé si son los que se agregaron después de que estoy sin teléfono, que yo iba a hacer la videollamada por WhatsApp, pero bueno, no pude por esto. Y así que yo de alguna manera voy a asegurarme de que los compañeros que no están lleguen el material y les lleguen también las conclusiones para que puedan tener toda la información. Hoy lo que vamos a trabajar, no voy a dar ninguna clase teórica para que nadie quede en desventaja. Lo que sí pensé es trabajar un caso, que es este libro. Nosotros no trabajamos ningún caso, ¿no? Porque los que tengo son de inicial y de primaria. Pero bueno, este es de primaria, pero del último año de primaria. Y como ustedes van a tener lo que antes no lo tenían, lo que en primer año van a tener niños y niñas, púberes, o preadolescente, como quieran llamarlo, en primer año, ¿sí? Y que esto que yo les voy a contar ahora también puede suceder en la secundaria. Recuerden que son los más pequeños, o sea, recuerden que de primero, segundo y tercero estamos hablando de casi niñeces, ¿no? De niños y niñas púberes, preadolescentes, o sea, peor, con todo eso cambio de esa metamorfosis que hablamos que significaba la pubertad, ¿no? Y ese momento tan difícil. Y de lo que sería 16, 17, 18 años, incluso más, ¿no? Porque es un año más en la técnica, que ya, sí, digamos, son los adolescentes propiamente dicho, y que ya estamos hablando de otra etapa diferente a esto de los primeros años. O sea, son como si fuesen dos poblaciones, porque hay como una bisagra alrededor de los 15 años que se marcan muchísimo las diferencias y como que tienen distintas características. La preadolescencia, con todo el cambio hormonal, físico, con todo ese, se recuerdan desde la sexualidad, este devenir o este resignificarse en función de la identidad de género y en las identidades sexuales, esta resignificación que aparece en los primeros años están como, digamos, en un momento, digamos, crítico. No lo digo crítico, lo digo crítico como crisis, como algo que hay que atravesar, como algo difícil, como un momento, digamos, donde no pasa todo liviano, al contrario, desde lo físico, desde lo psicológico, desde el contexto social, no es un momento liviano para los púberes, que estamos hablando 11, 12, 13, 14, ¿no? Y en los 15, como ya incluso desde lo físico, ya el cuerpo se ordena un poco más, ya, digamos, está como más claro, definido, las cuestiones que tienen que ver con las identidades sexuales. Me están llegando todas las notificaciones juntas, no sé si ustedes están como ya un poco más definidas, pero bueno, no sin menos problemáticas, ¿no? Pero bueno, ya 16, 17, 18 se lleva un poco mejor que en la pubertad o en la preadolescencia. Entonces yo lo que les voy a leer ahora es una situación que, si bien, porque es un libro que es del 2005, que es anterior a la ESI, o sea, si bien tiene una perspectiva, dice, la sexualidad y los niños, ensayando intervenciones, la sexualidad de los libros, los libros de los niños, y son de varios autores. ¿Por qué? Es un grupo que trabaja, vamos a poner como una especie de gabinete, más o menos, que funciona con distintos profesionales, de psicólogos, ciencia de la educación, que trabajan el tema de la sexualidad en las escuelas. Entonces, lo que ellos han recibido, ellos y ellas han recibido la consulta de directivos, psicólogos mismos que pertenecen a los gabinetes, que bueno, en este momento se llama gabinete, ahora se dicen equipos de orientación, ¿no? Maestras, maestros, con inquietudes de situaciones complejas que tienen que ver del orden de la sexualidad dentro del ámbito educativo. Entonces ellos como grupo han ayudado, han acompañado a quienes consultan para ver cómo, resolver
o cómo posicionarse frente a esta situación. Entonces, este libro tiene varios casos, situaciones en jardín de infantes, en primaria, no en secundaria, pero yo voy a tomar la edad más avanzada de primaria en esta época, que sería más o menos un paralelismo en lo que sería primer año de ustedes, de la secundaria. Por lo menos las características de lo que acá sucede. Y bueno, está el relato de lo que cuenta cada personaje y después, digamos, lo que son las conclusiones de este equipo que trabaja la sexualidad dentro de las escuelas. Entonces, hoy lo que les voy a hacer es leerle el relato, que en este caso, a ver, ¿quién los cuenta? Me parece que es una maestra, a ver. Describe la situación, no, describe la situación, pero qué raro, porque todo se empieza diciendo de quién es el relato. A ver. Me parece que es de una maestra, bueno, ya va a saltar. Es la situación, el hecho, el relato, lo que sucede, una descripción, y nosotros vamos a tratar de, con las herramientas y elementos que tenemos, que vimos en las clases de sexualidad infantil, tratar de posicionarnos como docentes y hacer un intento de lectura o de intervención o ver qué nos pasa, en principio ver qué nos pasa a nosotros con estas cuestiones y después ver cuál sería el camino correcto a seguir, ¿sí? Así que bueno, nada, relájense, ¿sí? ¿Me escuchan todos bien? Porque voy a leer, es corto pero lo voy a leer. Sí, sí, se escucha. Yo ¿Cómo, sí Marcelo? te escucho, pero vos me escuchás a mí porque tengo un problema que no puedo hacer andar la cámara. Que sí, que se escucha. Checho, te escuchamos, Alejo, pero te escuchamos. Bueno, perfecto, listo. ¿Te podemos ayudar en algo? ¿Para activar la cama? Lo que pasa es que no sé, estoy poniendo la cámara de mi hijo ahora para ver qué pasó, no sé qué pasó. Bueno, ¿tenés ayuda extra? Sí, tengo a mi mujer acá que me está ayudando. Bueno, bárbaro. Listo. Y no, porque no podía, decía que tenía el volumen al máximo, pero creo que en la clase anterior te pasó lo mismo, que el volumen se escuchaba como lejos. Bueno, me voy a sacar uno porque si no me escucho yo misma y me rebotan la cabeza mis propias palabras. Bien. ¿Preparados? ¿Alguna otra pregunta? No. No. Bien. Este relato son de verdad, ¿no? Hechos reales, dirían las películas. Bueno, es un grupo de alumnos de una escuela de primaria ubicada en una villa de emergencia. Eso me parece que es un dato a tener en cuenta. De las afueras de la ciudad de Córdoba. Es una población muy humilde. En el año 2005, en junio del 2005. La situación. A partir de un hecho protagonizado por algunos alumnos de sexto grado, creo que corresponde a un séptimo nuestro, bueno, que ahora también es sexto grado. Por eso calculo que tiene alrededor de 11 años. Se desencadena una situación conflictiva entre un grupo de padres y la escuela. Por un lado, entre los maestros y directivos, entre maestros y entre las madres de los planes jefe de familia y la escuela. ¿Saben lo que son las madres de los planes jefe de familia? Era un plan que había en estos años, que era una manera eran planes sociales, pero que se les daba un trabajo, ¿sí? Por un sueldo muy mínimo, pero no tenía más que el sueldo, no tenía otro tipo de cobertura, o sea, no tenía ni jubilación, ni obra social, ni nada, era un plan que se daba a aquellas hombres o mujeres que eran cabeza de familia para que pudieran tener un ingreso, pero a cambio de un trabajo comunitario, ¿sí? En esta escuela se ve que había madres, esto es importante porque estaban trabajando de auxiliar, ¿no? Pero eran madres de la escuela, o sea, tiene como una carga, no eres un auxiliar, digamos que, que va a hacer trabajo y se terminó. Acá el agregado es que es madre de una escuela, entonces también
lleva y trae, digamos, cosas que pasan dentro de la escuela al barrio, las otras madres opinan como mamá, hay como tuve una carga, ¿se entiende? Por eso está bueno, podría aclararlo. Bueno, sigue así. El jueves al mediodía, 2 varones, Ezequiel y Brian, junto a 4 chicas de 6º grado, jugaban a empujarse, meterse al baño, sacar del baño de los varones, etc. Las chicas se escapan del baño perseguidas por los varones e ingresan a una habitación, y entre paréntesis dice la cocinita, restringida para el uso de los alumnos. Allí, Brian, encerrado con 2 niñas, les dice: bájate los pantalones, y le pega una cachetada a una de ellas. En ese momento aparece una mamá del plan Jefas de Familia, saca a los niños del lugar y los lleva. ¿Noelia Cabral? ¿O está entrando alguien? Perdón, ¿Noelia? ¿Noelia? Vamos a averiguar. ¿O se confundió de grupo o está entrando alguien con el nombre de otra persona? Hola, sí. No sé si me escuchan. Sí, soy Eloy Guerra. Estoy en el trabajo y me prestaron una computadora. Perdón. Bueno, buenísimo, Eloy. Entonces, perdón, era la única forma de conectarme. Sí, Eloy, sí. Lo que pasa que yo no tengo teléfono, por eso no pude hacer la videollamada por el WhatsApp. Sí, lo subieron hoy al grupo y escuché. Sí, pero bueno, yo de todas maneras el material lo iba a subir. Ustedes me disculpan si vuelvo a empezar a leer para que él pueda escuchar todo el caso, ¿sí? Estoy hablando de un caso. Sí, está bien, profe. Bueno, gracias, Marcelo. Estoy leyéndoles un caso que vamos a trabajar para nosotros poder pensarlo como docente, ver qué hacemos frente a una situación como esta. Es una escuela primaria, pero es del último grado, entonces yo calculo que es 11 años, lo que sería para nosotros un púber, lo que más o menos coincidiría con lo que es primer año de la secundaria, ¿sí? Así que bueno, es un pedacito nada más, pero lo voy a leer. ¿Escuchás bien, Eloy? Hola, Eloy. Hola. ¿Sí, sí. ¿Lo escuchaste bien? Sí, escuché bien. Perfecto. Bueno, lo vuelvo a leer. Les decía que era una escuela que está ubicada en una villa de emergencia en las afueras de la ciudad de Córdoba en el año 2005. La situación es la siguiente. A partir de un hecho protagonizado por algunos alumnos de 6º grado, se desencadena una situación conflictiva entre un grupo de padres y la escuela. Por un lado, entre los maestros y directivos, entre maestros y entre las madres de los planes de jefe de familia y la escuela. Le decía a tus compañeros que las madres de los planes de jefe de familia en esa época eran aquellas personas que tenían planes sociales, pero que a cambio de recibir este ingreso hacían un trabajo generalmente comunitario, en este caso auxiliar de esta escuela. El jueves, al mediodía, 2 varones, Ezequiel y Brian, junto a 4 chicas de 6º grado, jugaban a empujarse, vamos a leer 11 años, ¿no? Para ubicarlo, jugaban a empujarse, meterse al baño, sacar del baño a los varones, etc. Las chicas se escapan del baño, perseguidas por los varones, e ingresan a una habitación, la cocinita, restringida para el uso de los alumnos. Allí, Brian, encerrado con 2 niñas, les dice: bájate los pantalones, y le pega una cachetada a una de ellas. En este momento aparece una mamá del plan de jefe de familia, saca a los niños del lugar y los lleva a la dirección. Las nenas, muy nerviosas, hablan con la vicedirectora, pero no podemos reconstruir lo sucedido. Luego dicen que Ezequiel y Brian las molestaban y que nadie había hecho nada. Se les sugiere quedarse con alguna docente hasta el inicio de sus actividades del contraturno. Las primeras reacciones. El día martes, un grupo de padres se queda en la entrada de la escuela mostrando un gran descontento e irritación.
En la escuela se rumoreaba que los padres decían que había ocurrido una violación. No sé si ustedes recuerdan, en esta época se hablaba mucho de estas situaciones de abuso dentro de las escuelas, de violaciones entre los niños y las niñas, ¿no? E incluso se hablaba de niños y niñas más pequeños, ¿no? Que esta edad. Era como algo que no se acostumbraba, bueno, como que todo el tiempo, incluso los medios, ¿no? Iban a ponerle micrófono, estos descontentos de los padres. Nos hace una aclaración. Una construcción, dice que el rumor de la violación es una construcción discursiva de lo ocurrido el jueves anterior por parte de algunos padres no identificados. Luego del ingreso a clase, Ulises y la vicedirectora salen al encuentro de estos padres con la intención de preguntar qué pasaba y aclarar cualquier malentendido. Ulises, les aclaro, está la directora, y Ulises es un profesor de la escuela. Ya después, más adelante, lo vuelvo a nombrar. Los padres sostienen que hubo un intento de violación y cuestionan qué hubiera pasado de no haber entrado la mamá del plan, poniendo en tela de juicio el accionar de los docentes de la escuela. Estos padres mantienen un discurso irracional sobre la seguridad, pidiéndole garantías totales a la escuela, cuestionan su accionar, diciendo que no hacen nada, que no había adultos responsables cuando sucedió el hecho, intentando imponer la expulsión de los dos niños. Aportan diversos argumentos para sostener esta petición, tales como que en este niño había amenazado con quemar la escuela, con llevar un arma y matar a todos, y que siendo protegido de algunos docentes no había mejorado ni cambiado con el tiempo. Aparece verdaderamente esta afirmación: Brian recibe un tratamiento especial siendo un delincuente. Los padres asumen el discurso mediático de la inseguridad. La solución que ellos plantean al problema es la anulación del otro, obturando de esta manera la posibilidad de construir colectivamente opciones sobre seguridad. Bueno, esto es un pensamiento de quien escribe, ¿no? Frente a estos ataques, la dirección de la escuela no puede sostener lo que se hace, que es defender a sus docentes ni diferenciar el ámbito de competencia de la escuela como distinto al de los padres. O sea, con estas acusaciones es como que la escuela entra en caos. La dirección titubea frente a los padres sobre el sentido y tratamiento de los hechos que ocurren en la institución. Tampoco muestra capacidad para encuadrar los mezclados reclamos de los padres, poniendo en juego alguna lógica escolar. Frente a la inspección, muestra también, pues llega la inspectora, después de semejante situación, o por lo menos de semejantes acusaciones, llega la inspectora. Frente a la inspección, muestra también ambivalencia respecto a la reconstrucción de los hechos. Porque ahí empieza a confundirse qué es lo que realmente sucedió y qué es lo que los demás dicen que sucede, e incluso por el mismo relato de los chicos y de las chicas, mezclando con otros anteriores. Además, se le reclama a Ulises, ese es el docente que dice que es el preferido, ¿no?, de Brian, no tener actas de lo trabajado con Brian durante el año y en relación con la investigación que él desarrolla. Supuestamente le habían encargado a este docente, Ulises, que se encargue de Brian. Pero bueno, se ve que había estado haciendo todo un trabajo, pero sin registro. A partir de allí, Ulises se mantiene al margen de la resolución de este conflicto y pide los papeles para iniciar un trámite de traslado a otra institución. Desde que ocurrió el incidente, a Brian y a Ezequiel... ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. ¿El traslado quién es? ¿De Ulises o de Brian?
El que dijo recién fue de Ulises. Pide el traslado al profesor, que supuestamente todo ese año había trabajado con Brian. Pide el traslado. O sea, el profesor... Ahora sí viene Ulises, Brian. El docente pide el traslado a otra institución. Sí. Ahora sí pasa con Brian lo que... ahora sí viene lo de Brian, ¿no? Desde que ocurrió el incidente, a Brian y a Ezequiel no se les permitió asistir a la escuela por tiempo indeterminado, llevándole la dirección tarea domiciliaria y teniendo que venir ellos a buscar la comida al comedor. Bueno, dice que se realizaron algunas visitas a los chicos, una de carácter oficial, informando a la familia de Brian la decisión de la escuela de no admitir la asistencia de su hijo al ámbito educativo. Voy a suspender acá porque ahora tengo qué de lo que plantea la madre de Brian. Pero bueno, me parece que tenemos material suficiente como para poder pensar o pensarnos como docentes. Yo los invito a que digan lo primero que se les ocurre para empezar a trabajar con qué nos pasa a nosotros frente a estas situaciones. Yo, por ejemplo... Profesora, me parece... Larguen, ¿eh? Bueno. Después lo evaluamos o lo pensamos. Ahora larguen lo que se les ocurra, porque les va a pasar frente a una... Perdón, ahora te escucho. Frente a una situación como esta, se le van a pasar millones de cosas por la cabeza. Es su primer ejercicio, decirlo, no a los demás, decírmelo a mí mismo, lo escribo, no sé, como que pensamos en este momento en voz alta, ¿sí? Pero cuando les pase una situación así, piensen en voz alta, pero no lo digan, porque hay que mucho para reflexionar antes de hablar y tomar decisiones, como consejo, ¿sí? Así que ahora vamos a hacer esta primera etapa de decir lo primero que se nos ocurra, sin filtro. Ahora sí, perdón, Manuel, ibas a decir algo. No, yo lo único que, bueno, me llamó mucho la atención de que el docente haya trabajado con el alumno y no haya tenido nada sentado y que no haya podido defenderse en ese momento cuando le decían que es lo que él trabajaba con Brian, ¿no? Sí, habría que ver la situación, ¿no? También por ahí era un momento donde no se le exigía tanto al docente, 2005, ¿no? Por ahí no era tan importante o no creían importante escribir. Me parece que hoy ya sabemos que tenemos que escribir todo lo que hacemos, sobre todo cuando trabajábamos con menores. Supongo. Profesora. ¿Sí? A mí me parece que lo que dice Manuel es cierto, ¿no? Porque este chico, Brian, ya venía con un antecedente. Entonces, me parece que lo correcto sería por lo menos haber hecho un cuaderno aparte con las observaciones del caso, sí, diario, y el trabajo, ¿no es cierto?, que se hace y el progreso del alumno. Claro. Una evaluación. Me parece que hay una falta de autoridad importante por parte de las autoridades de la escuela, ¿no? En no contener la situación, en no ordenar la situación, en no especificar y clarificar lo que pasó, porque no era una situación compleja, es decir, un tumulto y que no puedo saber cómo empezó el asunto. Era una situación muy puntual. Me parece que tendría que haber sido más claro el tema. Ya después, cuando empieza la bola de nieve, no se para. No se para. Claro, ese es el tema. Sí. Es muy difícil. Entonces, si no son claros del principio, no tienen autoridad del principio para llevar el tema, no termina así. Hay una responsabilidad importante del profesor, ¿no? Porque esta situación, si hubiera sido un poco más clara, si el profesor hubiera tenido anotado ordenadamente el trabajo con Brian. Sí, la escritura hubiese ayudado un montón. De todas maneras, me parece que... ¿Puedo decir algo? Creo que el error por supuesto, hablan ustedes. Perdón, yo no me meto, hablen ustedes. El error más grave es discriminar al pobre pibe de Brian, porque evidentemente tiene problemas y hay que tratarlo. Hay que tratar de ayudarlo. Echándolo de la escuela y que no vaya a la escuela y no integrándolo a la sociedad, no le haces ningún favor. Me parece a mí. Sí, no, la verdad que yo creo que era... No, eso es así.
pero no llegamos a esa parte todavía. Estamos hablando de lo que está pasando dentro del colegio. Estamos hablando de lo que pasa en el colegio. Lo que dijeron es eso, que el chico no iba más a la escuela y le llevaban las cosas a la casa. Sí, pero eso fue después. Después de que pasó todo, después de que Ulises pidió el traslado. Bueno, discriminándolo no vas a solucionar el problema del pibe. Pero nosotros no estamos hablando de la discriminación, no estamos llegando a ese punto. El chico no llegamos a ese punto. También es un alumno y tiene todo el derecho de ser. Sí, claro que sí, yo coincido con vos, pero no llegamos a ese punto todavía. Que lo vio de casualidad, en realidad no fue responsabilidad. A mí, yo me sumo a lo que dice Carlos, porque el tema de la autoridad de los directivos, ¿no? De hecho, nunca se menciona a director o directora, se habla de un vicedirector o vicedirectora, pero es parte de la autoridad de los directivos de la escuela también pedirle un relevamiento a Ulises del alumno. Porque si se está hablando de que se venía trabajando hace tiempo con el alumno porque producía diferentes problemas actitudinales o cualquiera sea, ¿por qué nunca se pidió un relevamiento del alumno? Haya o no equipo de orientación o no. Sabemos que había un encargado que era Ulises, que estaba a cargo de profesor. Este tipo. Claro, era un profesor. Que no siempre el profesor tiene las herramientas. Se entregó cómo actúan las autoridades en la escuela. Me parece que por ahí me sumo a lo que dice Carlos. ¿Qué pasaba con las autoridades en la escuela que no pedían ningún relevamiento? Porque el alumno seguía comportándose de esa manera y nadie se estaba interesando en eso. Claramente era como, bueno, se encarga Ulises. Y Ulises, no sé si estaba haciendo, o si estaba haciendo no lo estaba demostrando en ningún lado. No sabemos, claro. Por eso, no estaba nada reflejado. Ahora, ¿por qué creen ustedes que hay una, y voy a tomar la palabra de Lucas para tomar una palabra que refiere esto, ¿por qué hay una ineptitud? ¿O por qué hay algo, por qué se genera semejante crisis? Ahora vamos a entrar en lo que dijo Checho. A ver, ahora sí, Checho. Ahora sí, ahí sí va a entrar lo que dice Checho. Nadie toma el toro por las astas, nadie hace ahí lo está. que tiene que hacer. El tema de la discriminación. Nadie es responsable de sus acciones. Nadie. Bueno, no, pero eso nos dijiste hace un rato, Checho. Claro, me cambiaste todo. Me está cambiando el argumento. No, pero bueno. No estoy cambiando el argumento. Mi argumento es el mismo de siempre. Digamos pero todo lo que nos viene con la discriminación. A la cabeza, que en esta primera etapa... que lo primero que hace la escuela ante esta actitud es discriminar al alumno y lo manda para la casa y no lo deja hacer lo que corresponde. Pero eso mantener su educación. Estamos de acuerdo. Eso lo hace... Déjame hablar, no termine de hablar. Eso fue lo que dije. ¿Entendés? Que lo primero que hace la escuela es erradicar al chico para sacar el problema de la escuela, en vez de tratar de solucionar el problema que es el problema que tiene el chico. Vamos a hacer una cosa. Yo le doy una propuesta. Esta primera etapa es hacer tipo lluvia de ideas. O sea, lo primero que se me ocurre lo digo. Tenga que ver o estén relacionadas, no importa. Vamos a hacer lluvia de ideas. Lo primero que se me pasa... Hasta ahora lo que hemos hecho es poner, digamos, en tela de juicio lo que hace la institución, ya sea la directora, ya sea el docente, Ulises, ¿no? Un poco ahora lo que estamos haciendo es poniendo en tela de juicio. Yo les propongo, que está bien, es lo primero que se nos ocurre, ¿no? Pero vos hiciste esto, pero vos no hiciste lo otro, pero, ¿sí? Bueno, no escribiste, no viste, bueno. Tratemos de pensar qué nos pasa a nosotros, o sea, de pensarnos como docentes en esa situación. Frente a esta situación en sí, a ver qué se les ocurre.
Está bien lo que están diciendo de la institución. Hay un análisis institucional, por decirlo de alguna manera. Pero el problema viene del principio. El problema viene del principio. El problema no es ese. El problema es el chico, es como dijo Checho. Lo que pasa que hay que ordenar el conflicto. ¿Cuál es el conflicto, el origen del conflicto? El origen del conflicto es que vienen los chicos de afuera y muchos de nosotros, ¿sí? Vamos a hablar en nosotros, ¿Sí? dicen, no, déjala porque viene de una villa de emergencia. ¿Qué querés con la familia que tiene, no? Claro, porque ahí empieza la discriminación, cuando no se hacen las cosas como se tienen que hacer. Porque si el chico no hubiese venido de una emergencia, de una villa de emergencia, le hacen el seguimiento de otra manera. ¿Sí? Sí, también. Entonces ahí pasa por una cuestión de déspota, de discriminación, de separación, ¿sí? Porque el chico ya venía con conflicto. Entonces no le hicieron el seguimiento que tenían que hacer, porque si hubiese sido porque pasa. De cara. ¿Cómo? Tenía aportación de cara el pobre pibe. Claro, a mí me hacen eso a veces. Sí. A mí me hacen eso. Portación de cara, ahí está. Es lo que dijo Checho, es así. Y a veces, muchas veces, porque yo lo he vivido en la escuela. A muchos pibes le dicen, deja ahí, que este viene de allá, que... ¿Quién me dice que la acción de los padres que fueron y reclamaron, quién me dice que eso está bien constituido, está bien hecho? Con la correspondiente responsabilidad y estudio de lo que sucedió. No, salieron porque escucharon biribiri, y hicieron una pelota de nieve. Bueno. La verdad es que no saben qué fue lo que pasó. Yo creo que la escuela toma esa medida de sacar al chico de no dejarlo asistir para darle una solución al problema, para calmar un poco. Sí. Igual. Para sacarse de encima para calmar los ánimos, pero no para solucionar el conflicto. No. Para calmar los ánimos, para que no se ponga lío. Tal cual. Nada más. Es un salvavidas, que hacen tiran un salvavidas. Claro, es una manera de resolver. ¿Qué les digo? Desgraciadamente, ya sea clase media, alta, baja, jardín, o sea, en inicial, primaria o secundaria, ya en terciario no, porque los alumnos ya tienen otro posicionamiento, ¿no? Los alumnos y las alumnas. Pero casi siempre, cuando pasa una situación así, me la saco de encima, ¿no? Me la saco de encima, suspendo unos días, le pido por favor, si es jardín y de inicial, le pido por favor que no lo lleve una semanita, a ver que se calmen las cosas. O sea, es una actitud común, es el concepto de la manzana podrida, ¿no? Nosotros nos hemos criado con el concepto de la manzana podrida y nos han dicho muchas veces en la escuela esto de sacar la manzana podrida. Nosotros igualmente estamos viendo un lado del tema. Sí. Eso te iba a decir, pará. Antes que propongas otro lado, yo le voy a seguir insistiendo en esto. Que se piensen personalmente. ¿Qué les pasó a ustedes? Yo quería decir. También pensar que en el 2005 no se hablaba de sexualidad y de estos temas como se habla hoy en día. Entonces, también si nos ponemos en los diferentes lugares, sea directivo, sea profesor, sea alumno, pensarlo también un poco en el 2005, que este tema era hiper tabú y estaba también mucho más arraigado este tema de la manzana podrida. El nene se porta mal, contamina a todos los demás, lo sacamos, lo expulsamos de la escuela, que haga trabajo en su casa. Entonces está bueno poder pensarlo y contextualizarnos en el tiempo en el que pasó esto, porque hoy en día es mucho más fácil señalarlo y marcar los errores. Pero creo que en ese momento era común, se podría decir. El contexto era otro también, ¿no? La Ley de Educación Sexual Integral se hizo en el 2007 y se puso en funcionamiento a media en 2008. Tuvo una generación de los años 90, ¿sí? Donde florece el concepto del pibe chorro, ¿no? Este prejuicio, ¿no? Que aparece pobreza, chorro, ¿no? Como identidad. Digamos, este concepto de que soy visible mientras me porto mal. Si me porto bien, ¿no? En situaciones de pobreza, me porto bien, nadie me ve, porque el pobre nadie lo ve. Ni siquiera su propio profesor, como bien marcaron ustedes, que ni siquiera pudo registrar por escrito cuál era el trabajo.
Pero si hago algo, convierto en visible, ¿sí? Eso es como un concepto del pibe chorro, ¿no? Entonces yo me visto como un pibe chorro, me hago ver como un pibe chorro, digo pibe chorro como como un ejemplo, ¿no? Me hago ver como pibe chorro y la sociedad me mira, me ve y me registra, aunque sea para cruzarse de calle, pero soy visible, socialmente visible, ¿sí? Los grafiteros me insultan, me meten preso porque escribí un grafiti en una casa, en un frente privado, pero soy visible, dejo mi huella, ¿no? ¿Cómo puede frente a la juventud, digamos, marcar y hacerse visible trágicamente a veces, ¿no? Frente a una sociedad que no me mira y que me discrimina? Bueno, en el 2005 eso estaba como, era como parte del relato. Recuerden que venía el tema de los pibes chorros y todo esto con esta gran, digamos, diferenciación de lo que eran los pibes pobres, los pibes de villa. Digamos, ese las también fue un concepto. También, muy de esa época. ¿Cómo? Las tribus urbanas, muy de esa época. Claro, también aparecían las tener una personalidad, mostrarme. Exactamente. Bueno, de esta manera también aparecen ciertas reacciones, ¿no? Fíjese que lo que es la escuela inclusiva empieza a gestarse en esa época, y las reformas de las escuelas, los planes de estudio nuevo, donde se empieza a plantear que por lo que ustedes se están formando hoy, los estudios es un plan más viejo todavía, pero empezar a hablar sobre escuela inclusiva, recién empezó a hablarse en el año 2007, ¿sí? Concretamente con Cristina, que es la que hace la reforma de los planes de estudio en los niveles educativos, ¿no? Ella empieza, la asignación universal tiene este concepto de ser una escuela inclusiva, o sea, dar la oportunidad. 2 años después es cuando se empieza a pagarle una beca a los chicos para que terminen la secundaria, o sea, eso empieza a suceder justamente por lo que estaba pasando y por ese arrastre que traemos de los años 90 a este momento. Así que está bien por lo que esto de marcar y contextualizar la época, ¿no? En función de eso. Bueno, los dejo a ustedes. También para mí, bueno, no sé si voy a hablar. Sí, perdóname, te interrumpí, Manuel, hoy. No, por favor. También yo también pensaría, ¿no? Como docente, ¿por qué Brian toma esa actitud? ¿Por qué le dice de bajarse los pantalones y darle un cachetazo? Bien, no recuerdo. Ahí ¿Qué es lo que le está pasando a él? Que si él está viviendo eso en la familia, ¿por qué trae ese pensamiento, ¿no? Con la edad que tiene. Ahí está. Hasta ahora no hemos tocado a Brian o al hecho en sí. Hasta ahora nos dedicamos a culpabilizar a la escuela, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ahí está el problema. El problema viene socialmente en su crecimiento, en su propio desarrollo, y qué es lo que está pasando y qué es lo que él está recibiendo como enseñanza de lo que está viviendo. También pasa por ahí. No lo sabemos. Vamos a volver al hecho en sí. Lo de la escuela está claro que se manejan con ciertas discriminaciones, prejuicios, ni hablar de los padres que hacen una movilización acusando de violador y todo ese rumor que se empieza a gestar imparable y que la escuela actúa en consecuencia de ese rumor, ¿sí? Más o menos eso lo tenemos. Vayamos, que es donde yo decía que ustedes se pongan, la situación así. La recuerdo por las dudas. Era, están jugando, ya jugando le pongo un agregado mío. Están correteando por los pasillos, 4 chicas y 2 chicos, 2 chicos y 2 chicas, ya no me acuerdo el número, y se encierran en un cuartito, ¿sí? Donde Brian le dice a una chica, bajate los pantalones, y como le dice que no, le pega una cacheta. Eso es lo que pasa. La situación es esa, no hay más, ¿sí? Lo que justo pasa a una madre, los escucha, y bueno, después viene todo el caos. Ahora, ¿qué me pasa a mí con esa situación? Estamos hablando de una situación del orden de la sexualidad. Olvidemos el comportamiento, la buena conducta y los buenos modales. Pensémoslo desde la sexualidad misma, ¿sí? Desde ahí. Yo les voy a hacer una invitación a que se puedan pensar, desde el desarrollo teórico que vimos de lo que es la sexualidad infantil, ubicarse en la pubertad en cuanto a expresiones de la sexualidad,
y por ahí que puedan pensar o recordar a esa edad cómo eran las expresiones del orden de la sexualidad. Porque hay algo que en esa edad no sucede, ¿no? Que son las relaciones sexuales. ¿Estamos claros en eso? A los 11 años, 12 años, los niños y las niñas no tienen relaciones sexuales, ¿sí? Si bien es el comienzo de lo que sería la sexualidad adulta, no hay una práctica sexual del orden de la adultez. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿O dudan? No, sí, está bien. ¿Sí? Si hay niños, a veces... En líneas generales es así, pero en líneas generales, hoy socialmente no es tan así, porque hay chicas de 12 años que son madres y hay pibes de 12 años que son padres. Entonces, a eso iba a decir. En general, no hay niños de 12 años que son padres, pero sí hay niñas de 12 años que son madres, y la mayoría de las veces son respuesta de un abuso. Esto lo digo una cuestión estadística, no es un supuesto mío, sino que es así. La mayoría de las niñas de 12 años que están embarazadas o que son madres es consecuencia de un abuso. No es una edad donde los niños y las niñas, su sexualidad pase por tener relaciones sexuales, porque da miedo, porque recién se está empezando a conocer su cuerpo, porque recién están empezando a conocer su identidad sexual, o sea, cuál es su objeto de amor y de goce. ¿Te acuerdan? Cuando vimos el desarrollo de la sexualidad, era una edad donde recién se estaban descubriendo cuál era su objeto de amor y de goce, ¿no? O sea, esto de que la heterosexualidad, la homosexualidad, el lesbianismo, no todo lo que aparece como identidad sexual, El deseo. Claro, hacia dónde lo apunta, hacia qué objeto apunto, ¿no? Es una edad donde recién comienza esto como a ponerse a flor de piel, por decirlo de alguna manera. Entonces no está, el tema no es la sexualidad como la entendemos en la adultez, sino todo el descubrimiento que tiene que ver con esto, bueno, encima sobre un cuerpo que está creciendo y que explotó hormonalmente, ¿no? Entonces, los niños a esa edad, si bien puede haber, qué sé yo, desde el lado de las masculinidades, las masturbaciones en masa o en grupales, ¿no? Que a veces es común, o del lado de las feminidades, otro tipo de descubrimiento, o sea, aparecen esas manifestaciones, pero no aparece esa necesidad, o sea, aparece más el lado que tiene que ver con los pares, con las amigas, con los amigos, eso de poder descubrir, ¿no? Esas cuestiones, pero con el otro que le está pasando lo mismo que a mí, ¿no? No hay esa búsqueda de lo que es la relación sexual. Eso me parece que tenemos que tenerlo con claridad. Estamos hablando de niñeces o preadolescentes o pubres de 11, 12 años, ¿sí? Como para poner más o menos un término. Sí, está muy bien el análisis que haces, pero tratemos de sacar la casa, ¿no? Porque a veces, si no, toda la culpa parece que la tenga la familia, cuando en realidad es una sociedad que intenta dominar permanentemente a las mujeres, ¿no? Eso de bajarte los pantalones, la cacheta, es algo que vivimos las mujeres. Bueno, esto es un tema que ya lo hemos venido hablando, ¿no? Y que... Esa era una época de los ciber, sí. Y los padres se quedaban tranquilos porque estaban ahí guardados, digamos. Sí, esa época. Mis hijos son de esa época, sí, es así. También, pero incluso la sociedad en sí es violenta con este tipo de cosas. Si ustedes van a preguntarles a las mujeres que tienen a su alrededor si las situaciones que han vivido, ¿no? Y siempre son, o sea, en la calle, siempre estamos expuestas a situaciones violentas. Alguien, no sé, creo que había sido Checho que subió esto de la chica que al final lo agarra trompada al tipo. Pero en realidad, hagan como unas encuestas a las mujeres que los rodean
y pregunte si vivieron situaciones violentas en la calle. Todas le van a contar, no una, que varias veces, desde un piropo supuestamente ingenuo hasta un manoteo o situaciones como esa. O sea, hay como un código cultural, ¿no? Para no meter a la familia siempre como culpable, sino como todos los adultos nos tenemos que hacer responsables de los chicos de esta edad. Todos de alguna manera transmitimos esta violencia hacia las mujeres. Bueno, por algo mueren, por algo morimos asesinadas en manos de los hombres y de nuestros hombres. Esto ya lo dije varias veces, ¿no? Morimos asesinadas en manos de nuestros hombres, de nuestros, entre comillas, ¿no? O sea, ¿quiénes son nuestros hombres? Maridos, exmaridos, novios, amantes, ¿no? Todas las mujeres que están muriendo asesinadas en manos de hombres son hombres conocidos, no es que iban por la calle y la violan y la asesinaron, no. O sea, es algo que sucede. Y que estadísticamente es un porcentaje muy alto, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, 1 por día. Una de las causas de muerte, de mayor muerte en las mujeres, es esta violencia. O sea, que hay una práctica violenta, cultural, que de alguna manera penetra, ¿no? Sobre todo en estos niños que son más vulnerables, digamos, a este tipo de situación. Estás hablando de la cultura machista que reina la sociedad desde toda la vida. Claro. Estás hablando de algo muy, muy general que viene desde muchísimos años, no es de ahora. No, de toda la vida. Ahora es como que se van cambiando un montón de actitudes y pensamientos, principalmente del hombre, ante toda la situación que se está viviendo, porque quizás estamos en una etapa muy de transición en todo eso. No se está definida la sociedad, ni es como debería ser, pero sí hoy creo que es mucho mejor que hace algunos años atrás. Hemos avanzado y estamos avanzando en una deconstrucción muy importante, pero no bajamos las estadísticas de los asesinatos, lamentablemente. Eso es un dato para tener en cuenta. Es cierto, la sociedad está cambiando, pero las estadísticas de las muertes no bajan. No bajan. Pero bueno, esto es para poder pensarlo, replantearlo y ustedes como docentes trabajarlo con sus propios alumnos y alumnos. Me parece que es un tema... Sí, ¿no? Tal cual. Lo que pasa es que también yo pienso y analizo que vos no podés... Hoy muchas cosas que quizás no sean violentas se toman como violentas por las actitudes sociales que hay. No sé si me expreso lo que quiero decir verbalmente, pero muchas veces, qué sé yo, mi generación, la de Carlos, la de la mayoría de los que estamos acá, decirle algo lindo a una mujer no era con una concepción de daño machista, lo hacías porque sentías que la mujer se sentía halagada, por más de que hoy con todo lo que dicen no es así, pero bueno, uno decirle bonita a una chica sin faltarle respeto y no lo hacía para hacerle daño, ni para imponer una condición machista, lo hacía porque realmente la veía bonita y lo decía con la más sana intención. Y hoy, claro, creía que era algo que le gustaba. Tal cual. Pero hoy hasta esas cosas también caen mal. Claro. Y entonces vos no entendés, porque, o sea, yo no estoy diciéndole algo, no estoy diciendo qué pedazo de culo, qué pedazo, te estoy hablando bien. Claro, sin decir grosería. Sin decir cosas feas ni malas. Y también cae mal, porque estamos todos a la defensiva de todos. ¿Entendés? Estamos todos a la defensiva de todo. Y yo también, o sea, yo creo que también hay que ver qué es lo correcto, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Me parece que escuchar a las mujeres sería uno de los principios donde uno puede empezar a pensar qué es lo que está bien, qué está mal. Si las mujeres decimos no queremos piropos, ni siquiera lindo, ni feo, ni grosero. También hacen discriminación con eso. A todos, ¿eh? No hacen discriminación con eso. Claro. A todos. Porque dice, paso por la obra y me dicen de todo. Claro. Porque son los de la obra. Claro, pero también no solo escuchar a las mujeres, escuchar a los varones.
O sea, esto, si queremos crear una nueva actitud social en la cual estamos todos inmersos en la sociedad, hombres y mujeres, tenemos que escucharnos todos, no solo escuchar a las mujeres. Hay que escuchar a las mujeres y hay que escuchar a los hombres. Lo que pasa es que sí, en términos de machismo, las que llevan de perder son las mujeres. Por eso digo que escuchar a las mujeres, qué es lo que quieren que les pase también con su propio cuerpo, ¿no? Y si ellas entienden que, es decir, que les digan cosas, si viven con miedo y con violencia, me parece que está bueno poder escucharlas, ¿no? Mirá, salir a la calle y tener miedo nos pasa a nosotros las mujeres, no le pasa a los hombres. Nosotras no podemos, o sea, salir de noche y caminar solas en la noche, es casi hasta impensable, lo hacemos de pura guapas, ¿sí? Ahora. Todos tenemos miedo. Todos. Sí, ahora con el tema de los asaltos y todo, pero no me refiero a los asaltos, me refiero a lo que siempre eternamente fueron las intimidaciones de una mujer caminando sola en la calle, ¿sí? Fue como motivo, más allá de lo que es la seguridad en cuanto a robos, que es cierto, no es una cuestión de género, está muy bien lo que decís, pero me refiero a esa inseguridad por una cuestión de género, no tener miedo que te ataquen y te violen, sinceramente, ¿no? Eso es algo que siempre, no, ¿cómo vas a ir sola? A ningún tipo se le dice cómo vas a ir solo, ¿no? A no ser que sea una zona peligrosa, no, acá te roban, para que te llevo, pero en general ni siquiera, o sea, se plantea, en general es, o sea, piénselo en las mujeres que están cerca suyo, ¿no? Que, no, ¿cómo vas a ir sola hasta ahora? No, para que te acompañe, ¿no? Ese tipo de expresiones, suponiendo ya ya coartando una libertad de lo que podés andar solo, o sea, a diferencia de lo que les pasa a los varones. Yo no creo que ustedes, por ahí puede ser que se cuiden o no se cuiden, pero de antemano, o sea, el ser varón los habilita a poder salir. Después que salgan, no salgan porque tienen miedo que les roben. Eso no es Perdón. Eso no, de uno para que no se superpongan las voces. Eso no es generar machismo, decirle a la mujer, sí, ahí salí o no salí, ¿no es lo mismo que estamos diciendo? Claro. Entonces, eso es lo que no entiendo. Pero claro, no, pero yo creo que la profesora... Porque hay un miedo que es real, de que ataquen a las mujeres en la noche, no por el robo, o sea, también por el robo, digamos, no es porque no roben, no también por el robo, pero en realidad estamos hablando de un ataque que tiene que ver también de otro orden. O sea, cuando se le dice a una mujer no salga sola, no es por el robo, es un ataque de orden sexual. O sea, cuando se le dice eso a las mujeres, tiene que ver con eso, no con el robo, ¿eh? Hay un miedo. ¿De qué? De construir una sociedad. Que a las mujeres vamos a dejar de tener miedo cuando nos dejen de atacar. Lo que estás diciendo, Lucas, está muy... Sí, pero no como a servicio militar, sino tratando de... Sí, pero igual, Lucas, yo no comparto lo que vos decís. Claro que no es fácil, porque primero se tienen que desconstruir ustedes para poder trabajar. Pero yo entiendo... Pero la ESI, para que cierro esto, que le doy una información que me parece que es válida para todos, ¿no? Es a través de la ESI que hay que trabajar, no es servicio militar o que yo te impongo, o sea, sí, imponer sí porque es una ley, pero lo que yo tengo que hacer es trabajarlo, empezar a construir, empezar a que se entienda qué les pasa a las mujeres con todo esto, empezar a escucharlas, empezar a pensar que las cosas se cambiaron, por qué se cambiaron, consecuencia de qué se cambiaron. Me parece que respetar a lo que a la mujer le pasa y poder escucharla y ponerse un segundo del lado de ella para poder entenderla, es empezar a deconstruirse como hombre también en estas cuestiones. O sea, si ustedes pueden entender que las mujeres no queremos que nos digan cosas, no queremos que nos miren porque realmente nos sentimos violentadas, pero consúltenlo con mujeres. Cuando vas por la calle y un tipo te mira, ¿cómo te sentís? Con miedo.
porque está esa amenaza permanente. O sea, si ustedes lo pueden entender, de alguna manera también lo puede empezar a entender, sobre todo la gente joven, que ya están naciendo con estas concepciones. O sea, por más vuelta que le demos, las mujeres tenemos miedo. No hay otra. Tenemos miedo. Igual creo que los dos. O sea, a mí ya no me dicen, pero por acá yo no tengo miedo. Pero tampoco pasa por ahí. Bueno, hay viejos que dicen cosas así. Pero se entiende, ¿no? Cuando digo aparte, a las mujeres, no hablo personalmente, sino hablo a las mujeres en general. Sí, es el respeto mutuo. No, que yo decía que los extremos son los, tanto como el feminismo, o sea, al extremo es lo malo. Sí, el tema es llegar a un punto que haya un equilibrio. Bueno, tal vez entre todos podamos llegar, ¿no? Entre todos y todas podamos llegar a un equilibrio. Pero hay que trabajarlo, hay que hablarlo, hay que decirlo. Y hay que escuchar, me parece, para poder llegar a ese equilibrio. ¿No? Sí. Igual vieron cómo no fuimos, ¿no? Porque yo lo que le quería decir otra cosa. Sí. Bueno, yo después les voy a pasar, hay talleres que se pueden realizar junto con los alumnos. Yo tengo un capítulo, Graciela Morgade, no sé si alguna vez la escucharon hablar, ella es una de las precursoras en tema de la ESI, y tiene un libro donde un capítulo le dedica justamente a las escuelas técnicas, que es esto de la masculinización, la feminización en las escuelas técnicas. ¿Cuál es el pensamiento y todos los prejuicios que se trabajan en la escuela técnica? Porque no es casual que la mayoría sean varones, ¿no? Como no es casual que en educación primaria la mayoría sean mujeres, o sea, son como, digamos, carreras o profesiones que están masculinizadas o feminizadas. Entonces, bueno, yo les voy a buscar material para que ustedes tengan para trabajar estas cuestiones y como una puerta de entrada. Después ustedes irán apareciendo nuevos materiales, pero más o menos como para saber desde dónde enfrentarlo. Todo esto salió por Brian, que le da un golpe, un cachetazo, que es un buen tema para trabajar dentro de la ESI. Pero hay otro punto que yo les quería decir que tenía que ver con la sexualidad de esta edad. Pero bueno, terminemos con esto como para no dejar nada en el tintero. ¿Qué ibas a decir, Checho? No, que Carlos, que es de mi época, yo soy más vieja que ustedes, ¿eh? No, bueno, pero no importa. No importa. Decir eso porque me vas a tratar de machista, no. No, te estoy hablando de otra cosa. Sí. Carlos, que es de mi época, en mi época, cuando íbamos al colegio industrial, había 3 clases de mujeres. Estaban las mujeres lindas, las mujeres feas y las mujeres que iban a los industriales. ¿Y por qué? ¿Cómo eran las mujeres? Yo lo sabía con la ingeniería. Yo tengo familia acá en Bahía Blanca, estudian muchos ingeniería porque era la carrera que más se estudiaba. O sea, y pasaba lo mismo. Las que iban a ingeniería, o sea, era dudosa procedencia si eran mujeres o no. Claro, como que no le correspondía. Bueno, con el magisterio pasa aún de eso. El varón, que bueno, ustedes son el profesorado de la secundaria, entonces como que tiene otro statu quo, digamos, ¿no? Pero en primaria... Impenetrable de Chaco. Era una cosa así. Las chicas que iban a ingeniería no tenían target en ningún lado. Al colegio técnico. Pero era lo que pasaba en nuestra época. Les decía que, bueno, sigue pasando en las carreras que están masculinizadas y en las carreras que están feminizadas. En primaria sigue pasando. El varón que estudia, ahora ya no tanto, pero hasta hace poco era así. No era como vos decís, de dudosa procedencia, como si la procedencia fuese dudosa y como si la sexualidad fuese dudosa. Hasta eso ya cambió, ¿no? La sexualidad no es dudosa, es sexualidad, no importa cuál. ¿Vieron cómo está? Qué bueno. Yo le agradezco al feminismo si nos hace pensar las cosas en sus lugares o a toda la comunidad LGBT nos puede hacer pensar todas estas cuestiones y dejar de ver como dudosa o como algo aparte, ¿no? Como las sexualidades son todas y todas son válidas. Que te estoy hablando del año 1980 y pico,
81, 82, Sí, 83, sí. Y hoy estamos en el 2021. Sí, pero sí, agua. O sea, mirá, yo tengo un alumno... Te lo estoy hablando con lo que se pensaba en el año 81, 82, 83. Mirá, yo estoy hablando de un alumno, año 2000, creo que se recibió en el 2014, algo así, que estudiaba para maestro de inicial. Le costó la carrera 7 años, excelente alumno, porque los profesores los bochaban, y los bochaban, y los bochaban, porque no podían aceptar que haya un maestro jardinero varón. Sí, y él se empecinó que se tenía que recibir. De hecho, hoy trabaja como maestro de primaria, de primer grado, creo, como que esos son los grados que le dan esos grados. Pero no lograba hacer las prácticas, no lo recibían en ningún jardín, ni siquiera del Estado, a través de la directora, estoy de otro instituto, a través de la directora logró hacer las prácticas en un jardín privado. 7 años le llevó la carrera por el hecho solamente de ser varón. O sea, son actuales, no son prejuicios del año 80 y pico, sigue habiendo esos prejuicios. Bueno, es un tema que lo vamos, me parece, en cada clase va como es una temática que insiste en salir y está buenísimo y me alegro porque me parece que lo más valioso que podemos llevar de esta cursada es que nunca nos cansemos, que son temas inagotables para trabajarlos, ¿no? Y donde podemos aprender, yo, ustedes, todo el intercambio. Me parece genial. Volviendo un poco a Brian. Hay algo que quiero marcarlo, quiero que lo podamos pensar ubicándonos 11 años. Estamos hablando de la sexualidad a los 11 años. A ver, les tiro un dato. Recuerden ustedes, a los 11 años con el tema de la sexualidad. O piensen si tienen niños y niñas de esa edad cerca en su contexto, o qué veo cuando paso por una escuela primaria o en la secundaria los más chiquitos, o sea, los de los primeros años. ¿Qué manifestaciones o expresiones del orden de la sexualidad ustedes recuerdan o ven? Si hablamos de relaciones sexuales, no hay. Entonces, sexualmente, ¿cómo se manifiesta la sexualidad en esa etapa? El lenguaje. El lenguaje es uno. ¿Cómo sería eso? ¿Qué tipo de lenguaje? ¿Cómo se trata, no? El trato. Un comportamiento. A ver. Pará, ya buscar una novia, dice Lucas, eso es ya una orientación hacia un objeto sexual determinado. En tu caso, bueno, una chica, ¿sí? Investigación. O sea, había como intención de buscar algo que era un objeto. O sea, ya me interesaba, ¿no? Fuera de mi cuerpo había un interés sobre el otro, la otra. ¿Qué más? ¿Qué dijeron? ¿Lenguaje por qué, Carlos? Investigación. Ahora les voy a ir preguntando, porque no me acuerdo. ¿Por qué, Carlos, el lenguaje? Y porque nace de donde uno viene, ¿no? Y nace también del trato con los chicos de la misma edad, ¿no? Uno va escuchando cosas. ¿Qué escuchas? Y bueno, cosas fuertes, ¿no? Claro, tratos de que bueno, desde boluda hasta que te puedes imaginar. Lo que pasa es que y hay que decirlo porque la sexualidad pasa mucho por el lenguaje en este momento, es nombrar. Es una época, si nosotros escuchamos, paramos la oreja, donde pito, culo, concha, teta, todo el tiempo estas palabras están, que sí, te la meto, que no te la meto, que dibujo penes, ¿no? O sea, es una manera de incorporar la sexualidad. Es muy abierto eso. Mira, es muy abierto todo eso. Bueno, eso es una manera de incorporar la sexualidad, de entender esas cuestiones del orden de la sexualidad, que además son fuertes, porque que las diga no quiere decir que las hagan. Al contrario, si tienen la oportunidad de practicar algún tipo del orden que tengan que ver de la sexualidad adulta, las salen repiten. Corriendo. Las repiten. Pero vos sabés que no es tan, corriendo. O sea, le tienen miedo a la realidad. O sea, a esa edad hay miedo sobre estas cuestiones. ¿Se entiende lo que digo? O sea, es lenguaje, no es hecho, no confundamos. O sea, como ¿te puedo contar algo?
déjame terminar, Carlos, esta idea, porque me parece que es importante que puedan entenderlo como futuros profesores y como adultos que son. El lenguaje no quiere decir, si yo estoy nombrándolo, es porque no lo estoy haciendo, ¿sí? No hay una acción, estoy nombrando y tratando de incorporar simbólicamente algo del orden de la sexualidad. O sea, no nos creo, estos pibes de hoy vienen, no, es como parte de esto que estoy aprendiendo. Es más, la información sexual es importante y ahí también tiene que ver la EXI, porque hay una desinformación terrible. O sea, lo que me dice un amigo o una amiga, le doy el valor de verdad y termino creyendo cualquier disparate. Es el momento donde se crean los mitos sexuales, ¿sí? Por eso es tan importante la educación sexual también en esta época, para ir derribando mitos. Bueno, y el lenguaje es parte de esta expresión de la sexualidad. Perdón, ¿qué más me decían? Carlos, que te interrumpí. No, a ver. No me olvido, Checho y Manuel. En la primaria, cuando yo estaba en la primaria, o sea, ¿por qué te cuento esto? Y quiero que por ahí, porque me parece que no hay un compromiso. Me parece que había más compromiso con los docentes y los profesores antes que con los de ahora. ¿Sí? ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros, por ejemplo, en la primaria hubo una situación así como la del lenguaje. ¿Sí? Del lenguaje. Sí, sí. Del lenguaje. Entonces, bueno, las maestras en ese momento, en la primaria, dijeron, bueno, vamos a darle una charla de orientación sexual. Y nos pasaron un video y trajeron gente especializada y nos explicaron. Y yo veo que eso ahora no es como que es normal, es algo natural, todo ese lenguaje, y no se le da la importancia que tiene que darse. Entonces es como un globo que se van juntando las cosas, o un vaso que se va juntando el agua, y cuando viene la última gota, chau, explota, y ya es tarde. No se hace un trabajo de prevención. Con el tema. Con la ley. Pero si no pasaran las cosas, porque aparte yo estoy todo el día en la calle. ¿Pero qué y yo veo las cosas. Hoy las chicas vienen arriba de un misil. ¿Sí? Yo lo veo los fines de semana. Las pibas me suben en el auto no con una botella, con un bar de botella. Vamos a hacer la previa, me dicen. Y vienen los pibes, que son unos pelotudos los pibes. Yo los veo los pibes con la Coca-Cola y el Fernet. Y las pibas vienen así, cargadas, ¿sí? Y vienen vestidas como vienen vestidas, ¿sí? Y después vos en la noche te enterás de cosas, de lo que hacen las pibas, ¿sí? ¿Tenés un taxi? Yo tengo un remis. Un remis. Entonces uno se va enterando de cosas que pasan y las madres te cuentan arriba del auto. Entonces hay circunstancias, ¿sí? que hoy se están yendo de las manos y que los padres, que eso también hoy te quería contar, porque hoy le echamos mucho la culpa al colegio, a los maestros, pero los padres somos responsables también. Los adultos somos responsables. Sí, todos pero no. Desde el que le vende le vende droga, el que vende alcohol a un pibito de 12 estamos hablando años. del rol de padre. Yo te estoy hablando del rol de padre. Es el que rol la ley de padre, pero no es lo mismo. Pero la ley no es lo mismo el adulto. Marca que todos los adultos somos responsables. Me parece que es una gran ventaja la ley, porque sí, los pero adultos... el padre hoy no le pone límite al pibe. El pibe hoy te pasa por arriba. Hoy los pibes los pasan por arriba a los padres. Y los padres no se hacen cargo de lo que se tiene que hacer, lo que les corresponde como padres. Hoy, los pibes, si no le das algo o si no le das permiso, y capaz que te cagan a trompada. ¿Sí? Te cagan a trompada. Hoy las pibas, si vos andá a la parada de taxi de City 45, los sábados de la noche, las pibas, ¿sí? Y te voy a hacer muy claro, a los tacheros le decían, te hago un peti y me llevas. ¿Sí? Entonces, está pasando una situación muy violenta en la calle desde ese punto de vista, que nadie se quiere hacer cargo. Sí, yo te digo, todo el mundo adulto somos responsables de esa situación violenta que viven nuestros niños y niñas. Es así.
Me parece que el replanteo... Pero escúchame, si no podemos poner en ningún concepto, podemos poner la carga a los pibes o a las pibas, bajo ninguna circunstancia, cargarlo de estas cuestiones y sí hacernos cargo a todos los adultos dentro del lugar que nos toque vivir. Sí, pero porque el que vende, pues decís, la piba se viste como se viste, el que vende esa imagen de mujer Lolita, o esa imagen de mujer gata, o esa imagen, lo que sea, tiene que ver también, ese también es responsable de vender esa imagen, ya sea por los medios, ya sea por el negocio, ya sea por lo que sea. Ese adulto también es responsable. El Estado es responsable, los padres somos responsables, los profesores somos responsables. Todo eso entra en la medida que los padres, estoy de acuerdo con Carlos. Pero no es solo la familia, o sea, la familia no son los únicos responsables del mundo adulto, nosotros todos los adultos, vos sos el responsable de lo que hacen tus menores. Hijos. Vos sos el responsable de lo que hacen tus hijos. Ya no es más así, por suerte. Pero Checho, vos no estás las 24 horas del día atrás de tu hijo. ¿Cómo haces para seguirlo cuando sale? Claro, vos sos responsable de la puerta para adentro, no de la puerta para afuera. Yo a mi papá le decía que no hacía algo y capaz que yo le decía me voy a bailar a Brasil y me iba a bailar a Capital. Y mi papá ni siquiera sabía. Yo soy responsable de mis hechos. Perdón, yo te puedo asegurar que mi hijo, yo sé todo lo que hace. Y él sabe bien lo que tiene que hacer por la educación que recibió, tanto de la madre como mía. Checho, uno está siempre, perdóname, tío, pero uno está siempre... No metamos a los chicos porque si no, no... Uno está siempre en tentación de ir en contra, y vos lo sabés muy bien, que vos, todos hemos hecho algo mal siempre para ir en contra de lo que tiene del bien. No, cuando ibas a la escuela... Y la rebeldía, exactamente, y es imposible que vos sepas... Está bien, listo, no hay problema. O sea, no podemos, no le contamos a los padres todo. Escuchen, piensen ustedes, porque tenemos que ser amigos de los hijos, la complicidad, esta madre que dice, no, empezó a tener relaciones, me pidió permiso, lo llevé al ginecólogo, todo eso, o padres, lo que sea. O sea, hay algo que, por ejemplo, sigo yo con el tema de la sexualidad, no le pedimos permiso a los padres para ciertas cuestiones, hacemos lo que nos toca hacer. ¿no? O como podemos, o vamos creciendo en el aspecto que sea, como podemos, revelándonos, o llenos de tabúes, o lo que nos sale, pero no es que estamos toda la vida, piénsenlo ustedes como jóvenes que fueron alguna vez, los padres fueron con pinche, los padres no fueron con pinche, fueron autoritarios, no fueron autoritarios, no importa, pues estuvieron cerca, nos acompañaron, no nos acompañaron, pero de alguna manera vamos teniendo como cierta autonomía, ¿no? Y hacer cosas ciertas. ¿Cómo haces para controlar fuera de la calle? O sea, hay marcos legales donde controlan y cuidan y deben proteger a los menores, pero si no hay una presencia, por ejemplo, o del Estado o de todos los adultos, o sea, si yo veo que le está sucediendo algo a un menor de edad, yo de alguna manera tengo que intervenir, aunque sea llamando al 911, pero no puedo mirar para otro lado, ¿sí? O sea, me refiero que hay muchas situaciones, y bueno, ni hablar de la docencia, que somos responsables también de esos chicos, de esa chica, de lo que sucede. Si nosotros estamos escuchando algún relato donde los chicos están en riesgo, debemos intervenir, aunque sea con un taller de educación sexual integral o lo que tengamos como herramienta para intervenir. A eso me refiero, somos todos responsables. O sea, decir que los padres son responsables es localizar, hacerle cargo a la familia, entonces caemos en un concepto de que la familia es la célula básica de la sociedad, entonces la familia heterosexual, la familia que tiene hijos, todo es la perfecta, es la que contiene, y no es así. De hecho, todos salimos de familia así, no somos perfectos, ¿sí? Y nuestros hijos tal vez salgan de familia así y no son perfectos. O sea, si caemos solamente como responsable de la familia, aparece un control sobre la familia. La familia tiene que hacer así para que los hijos sean así. En realidad, hablamos de adultos y adultos que cuidan, ¿sí? Adultos y adultas, ¿no? Incluyo a todos. Y que cuidan, y todos somos responsables desde el rol que nos toca. Cuando hay un menor de edad, somos todos responsables, y desde el rol que nos toca, aunque sea alguien que va caminando por la calle y ve algo que pone en riesgo o está vulnerando el derecho de un niño o una niña, también somos responsables, porque tenemos que de alguna manera intervenir. Perdón. No, claro. Es muy difícil. Por eso ahí tiene que estar el Estado presente.
Sí, pero bueno, pero es un camino que hay que recorrerlo. Pero si yo me quedo tranquila diciendo que la culpa es de la familia, estoy desligando a otros sectores que también, como vos decís, el Estado que tiene que intervenir en un comerciante. Porque el comerciante tiene prohibido vender ventas a menores. ¿Puedo hablar? Pero lo hace, ¿no? ¿Puedo hablar? O sea, ¿cómo, Checho? Te vamos a negar la palabra. Bueno, pero no, porque no. Se habla absolutamente de las cosas. Obviamente que socialmente los mayores tenemos la responsabilidad de guiar a las juventudes. Es así. No estoy en contra de eso. Pero sí digo, y lo sostengo, me río porque Carlos se está descomponiendo. La mayor responsabilidad de cómo procede un adolescente, un puber, viene desde la educación que viene de la casa. El colegio y todo lo demás es un entorno. No es el responsable de las acciones de ese puber. Las acciones de ese puber vienen desde la casa. Los chicos repiten lo que ven en la casa. Y es así. Y vos me decís, sí, todos somos responsables de corregirlo, de guiarlo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero si vos en tu casa no tenés a alguien responsable de que te guíe y que te lleve por el camino que te tiene que llevar, no vas a llegar a ningún lado. Porque no es así. Eso no es así, porque eso es marcar un determinismo. Es lo que pienso. Bueno, pero yo te lo digo como psicóloga misma. Nunca podemos marcarle un determinismo a un sujeto que se está construyendo. Porque a veces hay sujetos que pasan por las situaciones, por las peores familias, falta de todo, ética, moral, amor, lo que quiera, ¿no? Las familias lo menos contenedoras, y sin embargo terminan siendo los mejores sujetos o sujetas, porque nunca sabemos, por suerte, pero que es de... Déjame terminar esta idea. No, porque no es así. Por suerte, los seres humanos somos imprevisibles. Y las seres humanas somos imprevisibles. ¿Qué significa esto? Que no hay un determinismo. Y esto te lo digo como psicóloga. Yo no puedo decir que alguien, porque pase esto, tenga un papá así, una mamá así, viva así, tengo como resultado esto. Eso no existe. Eso es suponer un control sobre las personas. Porque en realidad nunca sabemos qué posicionamiento va a tomar ese sujeto o esa sujeta, más allá de todo ese determinismo, qué posicionamiento va a tomar y quién va a ser. Porque si bien se pone en juego el determinismo de lo que tiene como contexto, también hay un posicionamiento de cada uno de nosotras y cada uno de nosotros. ¿Se entiende? O sea, lo maravilloso del ser humano es que nunca podemos predecir qué es lo que va a suceder. Porque si no es muy cómodo. Yo en la escuela lo vivo escuchando. ¿Qué cree con la familia que tiene? Y nos quedamos ahí. Entonces no resolvemos, no tiramos pautas, no hacemos talleres, no enseñamos, o sea, no le tiramos sogas. Y muchas veces es la escuela la que tira la soga a sujetos que no la tienen dentro de su contexto familiar o dentro de la gente que lo cuida, ¿sí? Somos la escuela a veces la que le damos un proyecto o una orientación para su futuro proyecto de vida, sobre todo en la secundaria, que se están formando para lo que va a ser. A veces piénsense como docentes que pueden aportar muchísimo a aquellos sujetos y sujetas que están vulnerados. Muchísimo pueden aportar. Porque si no, decimos, no se puede. O sea, los pobres nacen pobres o los desgraciados nacen desgraciados y listo, se terminó ahí. No hay posibilidades. O quien no tiene una familia que contenga o una familia que eduque, una familia, listo, ya está. Entonces caemos en la de Brian, ya está, 11 años, ya está. Ya fue. Nos sacamos de la escuela y listo. Claro. Que estamos en lo que empezamos. Tal cual. Por suerte no es así. Por suerte no es así. Estoy de acuerdo que no sea así. Quizás o me expreso mal o no lo... No te expresás mal, no, yo te entendí perfectamente. Pero yo quiero quitarle, como docente... Todo el entorno tiene que ver. No, yo los entiendo. Pero mi intencionalidad, y por eso me opongo fuertemente a esto, es que no se quiten como docente la responsabilidad que le toca. Porque la escuela puede hacer muchísimo, y a veces mucho. Está lleno de relatos que lo salvó la escuela,
que lo salvó una maestra que le dijo algo que en el momento, un maestro que pudo verlo, de muchísimas situaciones. Entonces no es que la familia, por suerte la familia cada vez tiene menos lugar. La ESI se lo demostró, ya esto de enseñarle sexualmente, ahora es de la escuela, no de la familia. Bueno, mira, miren, es un re ejemplo. Claro. Les voy a explicar una cuestión legal. Ya no es sola la responsabilidad de los padres, por suerte, porque antes era así. Sobre un menor, los únicos que podían denunciar es, algo que le había pasado, el representante legal de un menor o de una menor eran los padres, el papá y la mamá, ¿no? Primero el padre y después fue la mamá y el papá, ¿no? La patria potestad compartida. Pero ¿qué pasaba? Justamente con la ley de minoridad se quita esto y se le da a todos los adultos que cuidan, ¿no?, incluyendo a los docentes, esta responsabilidad. ¿Por qué? El caso que vos decís, el abuso de la sexualidad, y es una temática que me gustaría que en algún momento la retomemos, el 85% está dentro de un contexto familiar o conocido de la víctima, el 85%. Entonces, ¿y con las familias qué pasa? O es el mismo padre que lo está violando, no se va a denunciar a sí mismo, o un pariente que genera conflicto, o hay como una negación, ¿sí? Entonces las denuncias no se concretan, ¿sí? Con la ley de minoridad, todos somos responsables, si la escuela se entera que esta chica es violada, no puede no decir nada, tiene la obligación de aparecer. Si yo estoy viendo, o yo me entero, soy una vecina, que hay una situación de abuso sexual, de cualquier tipo de abuso, pero estamos hablando del sexual, en un vecinito, yo tengo que comunicar, no es que no me puedo meter, me debo meter, tengo la obligación, no de meter la cabeza ahí porque puedo terminar con un tiro, ¿no?, sino de hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Cuando digo yo de que somos todos responsables, porque por ley pasamos a ser todos responsables. Antes, la escuela podía no hacerse cargo y no pasaba nada. Hoy no. Tengo la obligación de tomar medidas. ¿Ustedes se acuerdan del caso? Perdóname. Para ver una cosa, Cheto, justamente para evitar esta situación de que esa violación quede impune. La ley de educación sexual justamente trajo esto, esta posibilidad de los menores poder estar cubiertos y cubiertas por otras instancias, que es la escuela, que es un vecino, que es cualquier adulto que esté cerca y que está viendo que un derecho está siendo vulnerado. Está buenísimo. Eso es una de las cosas. ¿Por qué la familia no está? Porque son las familias las que dañan también. El año pasado, en práctica docente, uno de los directores, creo que fue el del Albert Thomas, dijo que él llevó a una nena a la comisaría porque había sido violada por el abuelo. ¿Se acuerdan de eso, chicos? El año pasado. Había sido violada por el abuelo. Y en la casa no habían hecho nada. No, miran para otro lado porque es muy fuerte, ¿no? También, ¿no? Pero también, con respecto a lo que charlábamos hoy, a esa chica, la ayuda, lo que necesita, le llegó tarde, porque ya la habían violado y ya habían maltratado ese ser. ¿Entendés? Por eso la mejor manera de prevenir, o la única manera, fuerte, digamos, o no sé si fuerte, una de las maneras de prevenir, porque, el violador o el pervertido es una persona que
que vos no lo ves y no te das cuenta, al contrario, no es una persona que vos decís, oh, tiene una cara violador, o mirá, ojo, mirá lo que hizo, no, se conquista amorosamente, crea confianza y hace lazo con todos los adultos que rodean a ese niño o esa niña. Entonces, fíjense que cuando aparece un violador, por ejemplo, en una escuela, dice, ay, pero si es un divino, yo lo conozco, es el mejor compañero, nunca está solo con los chicos, y bla, 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 y empieza todas, salen a defender, porque en realidad son tan vivos que tejen ese lazo de confianza con el mundo de los adultos. Bueno, me parece que es una temática interesante que tendríamos que verla, ¿no? Dedicarnos una clase, buscar información y ver punto por punto y a ver qué podemos hacer como docentes para prevenir. La prevención es fortalecer desde inicial, en todos los niveles educativos, a los niños y las niñas para que puedan decir que no, porque los pervertidos son vivos y saben con quién se pueden meter. Entonces, saben que si hay un niño y una niña que está fortalecida, que va a empezar a gritar, que va a empezar a decir que no, que va a salir corriendo y va a contar lo que está pasando y no se va a creer el cuentito de no digas nada porque si no mato a tu mamá, por ejemplo, ¿no? O esto es un secretito que queda entre nosotros, si ese niño dice que no y sabe que lo que se está tratando es de un monstruo, es una manera de poner límite, de que ellos y ellas aprendan a poner límite. Porque además, si es mi abuelo, si es mi papá, si es mi tío, ¿cómo pongo un límite cuando hay un lazo de afecto encima? Es muy confuso, ¿no? Bueno, todo esto se puede trabajar desde la escuela para ayudar a hacer esto de forma preventiva. Y la ESI tiene mucho para hacer. Pero bueno, me parece que es un tema requete interesante y lo podemos trabajar en una clase específicamente y buscar información y todo eso, porque hay mucho que podemos aportar para eso. Les puedo pedir un favor, antes que terminemos, que volvamos a esto que el tema de la sexualidad a los 11 años. El lenguaje, muy bien, dijo Carlos. El comportamiento. Comportamiento, ¿a qué te referís? Lo que pasa es que, bueno, volviendo al tema de los 11 años, no salí del tema que veníamos hablando, Perdón, pero yo quiero como cerrar un poco una conclusión. No, encima son diferentes mis pensamientos que tiene cada uno, ¿no? Bueno, para mí decilo, no te lo quedes. Terminamos concluyendo otro día. No, el tema de los 11 años, el comportamiento, yo lo baso en que el nene empieza a tener una atracción por la otra persona, en el caso ese de la nena, ¿no? Y empieza a demostrarlo con comportamiento de esa forma. ¿Qué tipo de comportamiento te animás, Manuel? El de jugar, el de acercarse a la nena, el de empujarla, tratando de llamarle la atención, el tratar de salir y entrar al baño como lo veo a meterse al baño de las mujeres como ya desafiando algo, como ya empezándose a buscar algo ahí, investigar, a ver. Lo tomo de ese lado, de la forma de verlo, ¿no? Exactamente. A esas edades la sexualidad se expresa así, con el vocabulario, pito, culo, con todo el tiempo así, que te la ve, todo el tiempo, chupármela, todo eso que nosotros lo vemos como una grosería terrible, tiene que ver con estas manifestaciones y estas expresiones. Y eso de, no busco besar, o sea, abrazar, la empujo, le tiro el pelo, ellas también, ¿no? O sea, esto de como esta energía en demasía, digamos, que genera esto. Fíjense, presten atención, la salida del colegio, la primaria, los más grandes o los más chiquitos de la secundaria, ¿cómo se tratan? Que uno todo el tiempo quiere intervenir, como decir, no, pará, no la trates así, ¿no? Y entonces ya no pasa nada, te dice, ¿no? Como que es un código que se establece, que se manifiesta en términos casi hasta violento a veces, como esto de, te pego una cachetada, ¿no? O sea, que no quito la gravedad de lo que implica decirle bajarte los pantalones y pegarle una cachetada, y lo que implica ahí, como dijo Carlos, que le hicieron a él, educación sexual, ¿sí? E intervenir desde otros lugares, poner un poco, digamos, de orden, o empezar a enseñar lo que es el consentimiento, lo que es el respeto, lo que es el cuidado de los cuerpos. O sea, es un buen momento y una buena edad, incluso el lenguaje, o sea, para empezar a tirar pautas, pero también sabiendo que hay una expresión que tiene que ver del orden de la sexualidad que se expresa en esta etapa de esta manera.
No por eso vamos a decir, bueno, viste que le pegue la cachetada. No, por supuesto, pero que nuestra mirada esté como más cargada del conocimiento de cómo se están tratando, a qué se debe, que al susto, ¿no? Un poco es quitarnos el susto o el espanto o el decir estos chicos de hoy en día, cuando en realidad es parte de un proceso, tomarlo con cierta, no digo normalidad, porque es una palabra que no me combina, pero... Adultez. Sí, claro, sí, mirar que es parte de la sexualidad en esa edad, entender que es parte, pero bueno, la intervención adulta debe estar para que esto tampoco se desborde, ¿no? Que es por ahí lo que pasa. Bueno, están jugando, ¿no? Los de Ezequiel marcan, Brian Ezequiel marca un juego, pero desbordado. Eso también entenderlo, está desbordado. Entonces hay que intervenir desde el mundo adulto, ¿no? Y si yo les cuento la historia de Brian, que es lo que sigue, también van a entender muchas cuestiones, ¿no? Pero bueno, o sea, por lo menos no engancharse en esa ola de que hay una violación, ¿no? Esto de esta locura que asumen los padres, este lugar que ocupa Brian, que no solamente, que sí, después lo voy a contar, también es algo que sucede en la familia y que se repite en la escuela, porque al no poder verlo a Brian tal cual es, también lo que pasa en la familia se repite como esquema también en la escuela. Y si nosotros seguimos, encima lo acusamos, lo anulamos, menos va a poder resolver. Por eso digo, a veces la escuela salva. A veces las familias son terribles, pero a veces la escuela salva. Nosotros podemos hacer cosas, cambiándole de mirada, pudiendo ver otras cosas, a veces a esos niños. Pensemos que son sujetos que se están construyendo, que no están acabados como personas, que son sujetos que se están construyendo, o sea, que están creciendo, que se están moldeando sí, la palabra está buena, pero bueno, para que me entiendan, ¿no? Eso me parece que no hay que dejarlo. Había otra palabra, comportamiento, lenguaje, y había otra palabra dando vuelta. Investigación, había dicho yo. Estaban ¿Cuál? investigando. Investigar. No entiendo. Investigación. ¿Cómo sería? Investigar sexualmente qué es lo que pasa. Ah, como exploración, está bien, claro, sí, es un momento que se explora, pero se explora así, de esta manera, con los pares, ¿no? También es un momento común donde por ahí las chicas practican besarse entre ellas, más allá de que le gusten o no a las chicas, no lo veo como orientación sexual, sino como práctica de la sexualidad, ¿no? Practican besarse entre ellas para después besar a los chicos, ¿no? O esto de la masturbación. Te digo como prácticas comunes en las feminidades y en las masculinidades, ¿no? Nada, un poco estereotipado lo mío, pero por ahí por las edades. Las prácticas en los varones, esto de las masturbaciones en grupo, ¿no? De medirse a ver quién la tiene más grande, todas esas prácticas que hacen del orden de la sexualidad, que son propias de esta edad, se hacen en este momento, y que tienen que ver con todo este querer saber, ¿no? Porque si hay un motor en este tiempo, es de querer saber sobre la sexualidad. Querer saber qué me pasa, querer saber qué me gusta, qué me interesa, cuál es mi objeto de deseo, ¿sí? Cuál es mi orientación, con qué género me identifico, o sea, empieza verdaderamente a ponerse en juego todas esas cuestiones. Si bien es algo que se construyó desde la infancia, cuando veían, recuerdan, de 3 a 5 años, toda esa crisis del complejo de Edipo, ahora se revive. Y se revive de una forma al palo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con crisis, nunca es gratis, digamos, siempre es un momento de mucha crisis. Hay niñas y niños más, digamos, prolijos, no sé si está bien la palabra, ¿no? Más ordenados, menos conflictivos, pero que la revolución hormonal, no porque sea biológica, pero algo de lo biológico también se pone en juego, esta revolución psíquica, esta revolución de la identidad de las sexualidades, esta revolución también de autopercibirse en su género, está a full. Como el momento más álgido en la vida, ¿sí? Es esta etapa en cuestión de la sexualidad. Entonces, cuando pasa algo de este orden, no debemos olvidar esto que está sucediendo. Ahora, a Brian también le pasa otras cosas.
Manuel, ¿te había quedado algo pendiente de lo anterior? Porque si no paso a leer lo que sigue con Brian. No, profesora, no. No, porque es un tema muy amplio, el tema de la violación, el tema de... Bueno, perdón, es un conjunto. Sí, pues es un conjunto de cosas. Hoy cuando escuchaba el tema de por ejemplo, el tema del abuso de la mujer, del machismo, todo ese tema, y hoy mientras se habla de la violación, ¿a quién siempre se hace referencia? La mujer. La mujer siempre es muy sometida a todos. Hoy, por ejemplo, Chicho decía el decirle a un piropo que era linda. ¿Y por qué? ¿Vos tenés derecho a decirle eso? No. ¿A vos te gustaría que esa mujer te vaya a decir? Por eso es un conjunto de muchas cosas. Perfecto. Pero está bueno para tocarlo. Sí, no va a pasar por alto, sí, lo vamos a volver. Muy bien, Manuel. Pero no, solamente eso, un montón de cosas. Vamos a volver. Para tratar el tema de la feminidad dentro de las escuelas técnicas, vamos a volver para hablar de abuso sexual en la adolescencia, niñeces y adolescentes, para poder saber como docentes cómo podemos trabajar. Vamos a volver porque, bueno, nos atraviesa y además es la oportunidad que tenemos para trabajar la ESI, porque no todas las materias pueden trabajar la ESI, porque ustedes no tienen dentro de su plan de estudio un taller de ESI. Entonces hay que aprovechar por ahí estos momentos para aprender un poco, porque aparte es lo más difícil en secundaria, ¿no? Porque ya estamos trabajando con cuestiones de la sexualidad propiamente dicha, la ESI. Entonces se pone en juego incluso conocimientos nuestros, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a derribar mitos para poder enseñarle educación sexual también a nuestras alumnas y a nuestros alumnos. Les leo, vuelvo a Brian, como para ir cerrando. A ver. Me voy a meter con la familia de Brian. O mejor dicho, ¿no? Esto que hablábamos de la familia. La madre de Brian, quedaste. La mamá, sí. Porque se realizaron algunas visitas a los chicos, esta era la última frase, una de carácter oficial, informando a la familia de Brian la decisión de la escuela de no admitir la asistencia de su hijo al ámbito educativo. La mamá nos dice, tirada en la cama y frente a Brian, que no toma más los remedios porque ella ya está muerta. Él, igual que su hermana, ya me mataron. Cuánta carga, ¿no? Cuando salimos, Brian nos acompaña y le explico que una de las razones por las que hemos decidido que no asista a la escuela por un tiempo es porque tenemos miedo de que algunos padres tengan una reacción violenta contra él. Brian me cuenta que hace poco les gritaron insultos y provocaciones a un grupo de chicas del barrio. Él, ¿no? Al rato se juntaron los padres y le fueron a pegar a la plaza. Brian agrega, se entendió la situación, ¿no? Él le grita a las chicas y los padres fueron y le pegaron a él. Brian agrega, eso es lo que tendría que hacer para que se acabe el quilombo. Ir a la casa de cada chica y que me caigan a trompada los padres, todo listo. Le pregunto si él cree realmente haber tenido la culpa de lo sucedido. Él me mira sin comprender, hace un gesto de que no le importa. Bueno, pues sigue hablando de los padres en esta situación. Yo después les voy a mandar fotos de las conclusiones que hace este gabinete, pero como para ir cerrando, ¿no? Se agrega otra carga que tiene que ver, me parece, bueno, los escucho ustedes si quieren. ¿Qué se les ocurrió cuando escucharon esto? Por lo menos alguien intentó, como es, tratar de integrarlo a Brian. Sí, no sé, pues que no sé, que no me puedo dar cuenta, no lo veo y no quiero detenerme a leerlo, pero ¿quién es el que relata? ¿De qué cargo es alguien del colegio? Pero no me doy cuenta de quién es. Lo que a mí me sorprende es la reacción de Brian, ¿no? Porque para que se termine esto tendría que ir a la casa de cada chica si los padres me golpean y se termina todo, ¿no? La cabecita del nene, ¿no? ¿A qué está apuntando, no? A un paso nomás de decir a ver si no estoy más y esto se va a terminar. Es fuerte ese relato que hace.
Es que es una suma de cargas que le van llegando a él, porque lo de la madre también, la culpa es de Brian, la culpa es de la hermana de Brian. Él es como que, a ver, la actitud por supuesto está mal, pero él también está cargando con todo eso y uno ahora teniendo esta mirada es como que tiene otra visión, creo yo. A ver, el hecho sí, estamos todos de acuerdo que no estuvo bien, pero responde a diferentes cuestiones. Y ya que el nene esté cargando con que la madre diga que está muerta por su culpa, es terrible, es terrible. O sea, ¿cuánto de esta conducta tiene que ver con esta insistencia de desaparecer, ¿no? Si ella está desaparecido, él ya está, ¿no? Frente a su mamá, o su mamá está desaparecida, lo ocupa, ¿no? Como, lo mejor que me puede pasar es desaparecer. Realmente es una situación de riesgo. Y si la escuela no puede ver esto, la misma escuela no puede pedir ayuda para tratarlo, o poder posicionarse y darle... O sea, ¿cómo ayudo yo a Brian en esta situación como escuela? ¿Qué piensan? Urgente, un asistente social o poder enviarlo a terapia. ¿Y como docente? ¿Cuál sería lo mejor? Acompañamiento, sin duda. Acompañamiento. No un trato especial o un trato diferente, pero acompañamiento. Que el alumno se sienta importante para alguien, porque es lo que le falta. ¿No? Cambiar esa visión de que no soy nada, ¿no? Que se siente importante para alguien o darle un lugar de valorado, ¿no? Frente a la primera macana que se manda, que es esta, es acusado violador, es más de lo mismo. Y la escuela lo expulsa con la excusa de que le van a pegar los padres, ¿sí? Y lo manda a la casa, al lugar que no significa nada, en vez de acompañar, en vez de contener, en vez de darle un buen lugar. Brian es un niño, 11 años, que no tiene un buen lugar ni en la sociedad ni en la casa. ¿Qué hago como docente? Por el tema es también, sí. El tema también es juzgarlo de la manera que lo juzga con 11 años, ¿no? Pudiéndolo corregir. Claro. Eso también es muy... el pensar, decir en la situación que está pasando ese nene. Ahí te das cuenta de la mente podrida que tiene la sociedad también. Es que lo que pasa es que se está llevando a eso, porque 11 años, es como usted dijo, no la va a violar porque no tienen relaciones, no es algo que va a pasar a más de eso. Capaz que lo estaba haciendo de la forma de comportamiento, de descubrimiento, de mostrar que por ahí le llamaba la atención, el empujarse, el tironear los pelos. Capaz que no lo hizo con la intención de decir, de pegarle así de esa manera o pasar a hacer algo más. Seguramente no lo hizo, ¿eh? A un nene de 11 años, pero bueno, la sociedad también está llevando a esto. ¿Qué piensan? Un día fui a ver a Jorge Corona al teatro hace 1000 años de esto. Hoy no se lo podríamos escuchar a Jorge Corona. Y entonces decía él, yo no sé quién es más pervertido, el que cobra por decir o el que paga por escuchar. El que cobra por... en el público, está hablando del público. Claro, yo no sé quién tiene la mente más podrida, si el que cobra por decir o el que paga por escuchar todas las barbaridades que hacía, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan hoy. Yo, por ejemplo, analizando todo lo que estuviste leyendo, digo, ¿qué autoridad moral tenía la madre que cobraba un plan para decir todo lo que dijo de entrada? ¿Con qué base, con qué seguridad de lo que pasó? Si no lo tenía. O los padres que se juntaron en la puerta y querían linchar a Brian porque había sucedido una violación, ¿no? Pero mirá qué loco la reacción también de nosotros, ¿no? Porque al principio, al escuchar cuando usted estaba leyendo esto, nuestro primer pensamiento era culpa de los padres, no lo educaron bien, o por ahí capaz que está pasando un mal momento, y ninguno se puso a pensar de que puede ser una reacción de la edad, de lo que estamos hablando en el tema de
de la sexualidad en el sentido de la atracción hacia otra nena, ¿no? Ahora lo estamos pensando de esa manera y ahora nos ponemos a pensar y decir, pobre nene, la situación que está pasando, pero en ese momento estamos castigando también nosotros, porque no nos pusimos a pensar de ese lado, porque pusimos a echarle la culpa al docente, que el docente reaccionó mal, a los directivos, que la escuela, todo ese tema, pero mira ahora cómo cambió nuestra mentalidad, nuestro pensamiento hacia la situación. Eso también es muy... El no tener esa idea es como muy, muy loco también de pensar, decir, mirá cómo nos cambió la mentalidad nuestra, ¿no? El pensamiento hacia el conocimiento también, ¿no? El conocer. Claro, exactamente, sí. Y vos sabés que esto que hicieron al principio, porque digan, hablen, y siempre aparece buscando culpables. Siempre estamos, o sea, en vez de tratar de entender o mirar a Brian, ¿no? Está bien que no teníamos muchas herramientas, pero podíamos mirarlo igual, en vez de mirarlo a él, a Brian y a Ezequiel, porque no era solamente Brian, porque claro, Brian el que baja los pantalones, el que le dice que se baja los pantalones y pega la gatita, ¿no? En vez de mirar a Brian, buscábamos culpables. Eso lo hace la escuela todo el tiempo, busca al culpable. Pero es una manera, por eso yo insisto, también somos adultos responsables, porque es una manera de no responsabilizarse. Si yo responsabilizo a la familia, responsabilizo a los otros padres, responsabilizo a quien sea, no me responsabilizo yo. Por eso insisto, somos adultos responsables de esos niños y de esas niñas. Entonces, nuestra obligación es mirarnos siempre a ellos y es escucharlos siempre a ellos. Como docentes, ¿no? Como padres y madres hacemos lo que podemos. Como docentes también hacemos lo que podamos. Cuando lo tengamos que hacer, hagamos lo que podamos también. Porque no es que tenemos la sabiduría de hacer lo que corresponde. Vamos a hacer lo que creemos que es lo que corresponde. Tenemos que tratar de aprender eso. Para eso como docente, no. O sea, el pensamiento es como lo plantea Manuel. O sea, no sabíamos, respondimos de una manera. Conocemos, sabemos, respondemos de otra. Como docentes tenemos la obligación de conocer, de aprender, de meternos. Y si no, consultar, como decía Laisa. Consultar a alguien que sepa del tema, un asistente, un psicólogo, no sé, según la situación o el profesional que tengamos al lado. O sea, como docente no debemos hacer lo que podemos, debemos hacer lo que sabemos, porque somos profesionales. Para eso estamos acá formándonos como docentes. Y lo que no sabemos, lo tenemos que aprender. Conocer, investigar. Para eso estamos acá, para aprender. Claro. Y bueno, pero es lo que dije. O sea, vamos a hacer lo que podamos, pero también lo que tenemos que hacer es aprender para saber qué es lo que hay que hacer. Claro, pero a mí me gusta hacer esa diferencia con las paternidades y maternidades o las personas que están a cargo de esos niños y esas niñas, porque cuando uno cría a alguien, lo hace desde el sentido común, lo hace desde un afecto, lo hace cargado de mandatos que uno trae, lo hace cargado de síntomas que uno trae, de neurosis que uno trae, o de valores morales, por decirlo de alguna manera, lo hace cargado de cosas. Cuando uno cría a alguien, trae a cuesta todas esas cosas. Cuando uno educa a alguien, a nivel, o sea, alumno y alumna, uno se tiene que despojar de eso que es lo personal y tratar de resolverlo desde lo más profesional posible. Esa es la diferencia que hago. ¿Se entiende? Uno como padre, como madre, como lo que sea de cuidador adulto de algún menor, puede traer cargado un montón de cosas. De hecho, lo traemos. O sea, no trabajamos. Nosotros no leemos un librito de cómo cuidar a un niño como desde la paternidad, por ejemplo. Por más que lo leamos, hacemos lo que podemos, ¿no? Quiero diferenciar eso. Ahora, cuando somos docentes, está bien. ¿Ustedes también tienen clase a las 8? ¿No? Ahora, como docentes, tenemos que exigirnos profesionalmente para poder resolver estas situaciones. No podemos dejar pasar. Por ejemplo, lo que cuenta Lucas.
de la nena está violada por su abuelo, yo tengo que saber qué hacer. Yo tengo que saber que estoy obligada a intervenir. Y menos mal, ¿no? Porque es la única posibilidad, es la única opción que tuvo esa niña para ser protegida. Ya fue violada, pero por lo menos hay un mundo adulto que la protege, que aunque sea la escuela. No es lo mismo que quedar en manos de seguir siendo violada a alguien que dice no. O sea, incluso a ella le da herramientas para salir adelante, ¿no? Porque ya está violada, listo, le cagaron la vida, ¿no? Eso es un pensamiento, esto que decíamos hoy. Creer que algo te determina para siempre. En realidad no, por suerte. O sea, es el posicionamiento, las herramientas que tenga esa niña para seguir adelante, es lo que le va a ir posicionando y poder superando esta situación que no tiene que ver con ella, tiene que ver con algo que se te viene así del orden del trauma, algo que te sucede del orden de lo traumático que vos no tenés nada que ver, como que te venga y te aplaste un camión de la misma manera, ¿no? Encima, un afecto se pone en juego que es de abuelo. ¿Sí? Por lo menos que la escuela intervenga, es darle herramienta para que ella pueda sentir, pensar y reafirmar que ella no tiene nada que ver con eso, sino que es un pervertido, y además le tocó que sea su abuelo, bueno, un monstruo, ¿sí? Y el mundo adulto, cuando interviene, de alguna manera te confirma que vos no tenés nada que ver. Si esto sigue sucediendo, ¿no? Si esto sigue sucediendo, o sea, se pone como un juego esta fantasía de que yo tengo algo que ver en esto que está sucediendo, que es una violación encima de un ser querido, yo insisto, ¿no? No es cualquiera. No es un tipo que te agarró de los pelos y te metió en un mal día. Volvemos a buscar culpables donde no los hay. Claro. Algo habrán hecho, como dice. Algo habrán hecho para que te dejaste de joder. Tiene 12 años, hermano. Tenés la cabeza podrida. No podés pensar así. Sí, aunque tengas 30, ¿no? O sea, también. No, pero bueno, el andar de noche sola es uno de los motivos que justificaría. O sea, no, pero tenía pollerita cortita, por eso la vieron. Dejate de joder, no, estamos mirando fuera al tarro, hablando como decía mi abuelo. No, no es así. Tal cual. Siempre buscar, pero esta fantasía de que la culpable es en el caso de las mujeres y los varones también, porque siempre hablamos que las mujeres son las violadas. O sea, en menor porcentaje estadísticamente, pero bueno, aparte, y el varón lo sufre con otras consecuencias, ¿no? Poner en juego sus masculinidades, etcétera, etcétera. O sea, como un estigma, ¿no? No porque algo que te lo sucede, como un estereotipo, como algo. Pero bueno. En porcentaje, en su mayoría las violadas son las mujeres, pero bueno, también le sucede a los hombres. Vieron que casi no se habla de la violación que sufren los niños, varones o hombres grandes. Vieron que no se habla de eso. Siempre se habla de mujeres. Ayer estaban pasando un programa donde pasaron el programa de Mirta Legrand, que le preguntaba al que hace ropa, que no me acuerdo el nombre, a Piazza. Lo buscaba el hermano, y la bestialidad que comete esa Mirta Legrand, las cosas como le preguntaba, decía, no puede ser. Entonces, bueno, pero Mirta Legrand lo que hace es hablar, decir algo que piensa desde el sentido común mucha gente, ¿no? Y que se lo acusa a la homosexualidad de ser los pervertidos. Y en realidad del muchacho ese, la cara. Sí, esto como se descompone. Sí. Y en realidad las perversiones. Eso también fue una violación, ¿entendés, Sandra? Para el tipo. Porque lo que es violento. Es violento. Por Dios. Sí. Pero estaban hablando de la adopción. Que ellos, sí, ¿qué pasa con una pareja homosexual que adoptan esto, ¿no? Que duermen en la cama? Como que digo que es una pareja homosexual y a violar, sí o sí. O sea, poner la perversión en la homosexualidad, por ejemplo. Cuando en realidad el pervertido
es cis y heterosexual, en su mayoría. Es una persona que juega, o sea, cis, que me refiero a que, y hombre, ¿no? Hombre, cis y heterosexual. Es que coincide, decimos cis cuando coincide mi autopercepción de género con mi cuerpo biológico. O sea, un hombre con cuerpo con pene. Eso es una persona cis. O una mujer, o sea, alguien que se identifica como mujer con cuerpo con vulva. Esas son personas cis. Y heterosexual, que busca, o sea, como objeto de deseo de goce, una persona opuesta a nuestro género. Eso sería la heterosexualidad. La mayoría de estos pervertidos son heteros cis. O sea que, es más, o sea, su orientación sexual no es heterosexual, porque está buscando una violación o está buscando un niño o una niña, ¿no? Pero se presentan generalmente como personas muy constituidas, con familia o no, pero heterosexuales y cis, ¿sí? No, las perversiones no vienen del lado de las travestis o del lado de las personas trans, o del lado de la persona homosexual o del lado de la persona lesbiana. No, las perversiones no vienen de ahí, ¿eh? Las perversiones vienen de la heterosexualidad y de las personas cis, en su mayoría, ¿no? Estoy hablando estadísticamente, por supuesto. Pero es más fácil, o es común, o es cómodo pensar que el homosexual es un pervertido, o que la lesbiana es una pervertida, o que una travesti es una pervertida, o que una persona trans es una pervertida. Es cómodo. Y sin embargo la realidad es otra. Entonces lo que hace Mirta Legrand es decir lo que la mayoría de las personas pensaban, por lo menos en esa época, y bueno, y que muchas siguen pensando aún no. ¿Por qué se ataca a los disidentes, a las personas disidentes, que tiene que ver con la comunidad? Se las ataca por esto, por suponerlas pervertidas, y sin embargo no es así. Siendo a las 8:09, les libero a todos, ¿sí? ¿Quién faltó? ¿Quién me falta? Santiago y ¿quién más? Nada más, ¿no? Y Pablo y Siriberto, pero debe estar trabajando. Pablo, Santiago. Aquí están los dos. ¿Miguel? No sé, no tengo el listado acá. Bueno, yo lo que voy a hacer es subirle al grupo cuando tenga el teléfono, cuando pueda lograr arreglarlo, le voy a sacar foto al libro, al caso y a las conclusiones que le siguen para que pueda complementarla y para que las personas que no pudieran estar puedan leerla y tener el material, ¿sí? Así que bueno, en la próxima le subo cuando pueda. Y también me gustaría definir, porque tengo dos temas pendientes, que es uno la discapacidad, que había un video, ¿se acuerdan? Que quedó pendiente, y el otro tema, bueno, que aparece ahora, que es con el abuso sexual. Son como los siguientes temas, así que después vemos por dónde empezamos, ¿sí? Bueno, vía chat, cuando recupere, aunque sea un hola, les voy a mandar, ¿sí? Bueno. ¿La próxima clase, profesora, cuándo es? Y seguimos con el mismo cronograma que venimos trabajando. Nosotros estamos trabajando los primeros y terceros martes de cada mes a las 6 de la tarde. No, la materia no la tienen todavía, ¿no? No. No, por eso. La única modificación que podemos hacer, en vez de las 6 a las 8, y si llegan a tener, me avisan a ver qué puedo coordinar yo con la profesora o el profesor nuevo, ¿sí? Y si no, seguimos el mismo cronograma que ustedes ya tienen el esquema.